Hace apenas unos días, el mundo despidió a una de sus voces más entrañables. La noticia sacudió a millones, pero lo que pocos conocían era la historia verdadera detrás de sus últimos instantes. Hoy, por primera vez, su relato será contado desde el corazón. Su familia, después de un largo silencio, decidió compartir detalles conmovedores y recuerdos que, sin duda, tocarán lo más profundo de tu ser. ¿Qué legado dejó realmente? ¿Qué palabras le dedicó a sus seres queridos antes de partir? Prepárate para adentrarte en el lado más humano, íntimo y conmovedor de un artista que dejó huella en generaciones. Si alguna vez su música estremeció tus emociones o su historia resonó en tu vida, este es el instante para honrar su memoria. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para seguir llevando su legado a más corazones. Porque los grandes no desaparecen, se transforman en leyenda. El calendario apenas había avanzado unos días desde su partida y, aún así, su ausencia sigue resonando como un eco persistente en la memoria de quienes lo amaron, lo escucharon y aplaudieron. En el vasto universo de la música regional mexicana, el nombre de Beto Terrazas continúa vibrando, pero ahora como un susurro cargado de nostalgia y no como aquel grito jubiloso desde los escenarios. Su historia, una travesía tejida entre el fulgor del éxito y las sombras implacables de una enfermedad silenciosa, se remonta mucho antes de alcanzar la fama. Todo comenzó en los campos áridos y polvorientos de un Durango que fue testigo de sus primeros sueños infantiles. Mucho antes de que multitudes corearan su nombre, Beto ya estaba forjando su destino, nota a nota, decisión a decisión. Desde la adolescencia, tomó una de las decisiones más valientes de su vida, dejar su hogar para buscar algo más grande que él mismo. Atravesó no solo fronteras físicas, sino también límites emocionales. En los campos agrícolas de Estados Unidos, entre cultivos de remolacha y papas, su voz encontró un motivo para florecer. Y no fue obra de la casualidad. Fue la necesidad y el fuego interior los que le dieron impulso. En medio de jornadas agotadoras y bajo el calor sofocante, se aferró a una guitarra desgastada, a una vieja grabadora y a su férrea convicción de que algún día, su voz viajaría más lejos que cualquier tren de carga. Apenas con 15 años, se casó con quien sería el pilar fundamental de su existencia. Compartieron no solo los días de dicha, sino también las pruebas más duras. Ella sería, más adelante, su compañera de vida y de batalla. Su historia de amor nació temprano, pero se consolidó fuerte, y ese vínculo sería esencial cuando el mundo pareciera venirse abajo. Antes de que la vida le lanzara sus retos más duros, Beto se cruzó en el camino de un grupo de jóvenes músicos en un estado vecino. Ellos, sin saberlo, estaban siendo testigos del surgimiento de un futuro ícono del pasito duranguense. Solo sentían que, cuando él cantaba, algo especial ocurría. Ese fue su primer gran impulso. Durango, su tierra natal, se convertiría pronto en el escenario decisivo. Allí, se integró a la agrupación Universo, donde pasó años moldeando su voz, su estilo y su personalidad artística. Su presencia, aún en crecimiento, ya era magnética. Pero lo mejor todavía estaba por llegar. A finales de los años 90, la música regional mexicana estaba viviendo una transformación. Un nuevo ritmo, vibrante y contagioso, comenzaba a ganar terreno. Beto Terrazas no solo decidió subirse a ese tren, él tomó los controles. En el año 2001, se unió a Montes de Durango, una agrupación formada en Chicago que ya empezaba a abrirse paso en el escenario musical. Pero fue su llegada la que consolidó definitivamente la identidad del grupo. Su voz, con esa textura única, potente y genuina, no solo acompañaba las canciones, las transformaba. Su energía en el escenario era imposible de ignorar, y su conexión emocional con el público se volvió casi espiritual. En poco tiempo, Beto no era solo uno más, se convirtió en el alma vibrante de la agrupación. Las listas de popularidad comenzaron a llenarse con sus temas y Montes de Durango cruzó fronteras, llenando estadios y conquistando una generación entera que encontró en sus letras y melodías un espejo de sus propios sentimientos. Fue, sin lugar a dudas, una etapa dorada para el duranguense, con Beto brillando en el centro de todo. Sin embargo, ni el éxito rotundo ni el cariño del público pudieron protegerlo de las fracturas internas.
Para mediados de 2005, cuando su carrera estaba en su punto más alto, Beto Terrazas tomó una decisión que sorprendió a muchos: alejarse del grupo. No fue un impulso repentino ni un acto de rebeldía. Detrás había tensiones, sí, pero también un llamado más profundo: el deseo de explorar su propia voz y su independencia artística. En medio de rumores, versiones contradictorias y especulaciones, Beto dio un paso al costado. Lo que muchos imaginaron como el inicio de su declive, se transformó, en realidad, en su renacimiento. Su primer álbum como solista, Las Dos Caras, marcó un nuevo comienzo. Con el sencillo Muñeca de Ojos de Miel como punta de lanza, Beto dejó claro que no necesitaba escudarse tras un nombre colectivo: él era el fuego. El álbum escaló rápidamente en las listas de popularidad y sus seguidores no lo abandonaron, lo respaldaron con fuerza. No fue una pérdida, fue una evolución natural. Y entonces, vino una jugada arriesgada que terminó siendo un acierto brillante: una colaboración inesperada con Natalia Jiménez, vocalista de La Quinta Estación. Juntos lanzaron El Sol No Regresa, una fusión entre el estilo duranguense y el pop rock español que sacudió la industria musical. Era un riesgo, pero el experimento funcionó a la perfección. Ese impulso lo llevó a grabar el álbum con los pies en la tierra, donde no abandonó sus raíces, pero sí expandió su horizonte creativo. Incluyó canciones escritas por figuras como Joan Sebastian, consolidándose como un artista completo, más allá del regional, un verdadero intérprete capaz de cruzar géneros y emociones. Posteriormente llegaron más proyectos: Conquistando Caminos, Material que mi gente pidió y el emblemático Animal, discos donde mostró una nueva energía, pero también una madurez emocional palpable en cada nota. Temas como Solo y Esperanza se convirtieron en himnos personales para muchos de sus seguidores. Parecía que nada podría detenerlo. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que el mundo entero se detuvo. La pandemia de COVID-19 no solo cerró escenarios y calles, también trajo consigo tragedias personales imposibles de anticipar. Beto Terrazas vivió en carne propia uno de los golpes más devastadores: la pérdida de uno de sus hijos a causa del virus. Fue un dolor indescriptible, un vacío que ningún éxito podría llenar. Durante ese tiempo de encierro forzado, Beto encontró refugio donde siempre lo había hallado: en la música. Desde su aislamiento, compuso Let Your Thoughts Fly Free, una canción profundamente melancólica, escrita para un mundo roto. Más que una melodía, era un mensaje urgente. Cuídense, abrácense, sobrevivan. Era la voz de un hombre que había comprendido, como pocos, la fragilidad de la vida. Pero la oscuridad no había dicho su última palabra. En silencio, su cuerpo empezó a emitir señales de alerta. Dolores cada vez más agudos. Fatiga que no se justificaba solo por el agotamiento. Síntomas que, con el paso del tiempo, se volvieron imposibles de ignorar. Durante una gira, Beto se vio forzado a detenerse. Aprovechó una pausa en las presentaciones para someterse a estudios médicos. El diagnóstico cayó como un muro: cáncer de colon avanzado. No había margen de espera. No era un pequeño tumor que se pudiera tratar con calma. Era una batalla que debía comenzar de inmediato. En cuestión de días, pasó de llenar escenarios a enfrentar una cirugía urgente e invasiva. Los médicos decidieron, sin rodeos, extirpar parte del colon y casi la mitad de su estómago. No hubo tiempo para asimilarlo, había que actuar. La operación fue solo el primer paso de un camino brutal. Hace apenas unos días, el mundo despidió a una de sus voces más entrañables. La noticia sacudió a millones, pero lo que pocos conocían era la historia verdadera detrás de sus últimos instantes. Hoy, por primera vez, su relato será contado desde el corazón. Su familia, después de un largo silencio, decidió compartir detalles conmovedores y recuerdos que, sin duda, tocarán lo más profundo de tu ser. ¿Qué legado dejó realmente? ¿Qué palabras le dedicó a sus seres queridos antes de partir? Prepárate para adentrarte en el lado más humano, íntimo y conmovedor de un artista que dejó huella en generaciones. Si alguna vez su música estremeció tus emociones o su historia resonó en tu vida, este es el instante para honrar su memoria. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para seguir llevando su legado a más corazones.
Porque los grandes no desaparecen, se transforman en leyenda. El calendario apenas había avanzado unos días desde su partida y, aún así, su ausencia sigue resonando como un eco persistente en la memoria de quienes lo amaron, lo escucharon y aplaudieron. En el vasto universo de la música regional mexicana, el nombre de Beto Terrazas continúa vibrando, pero ahora como un susurro cargado de nostalgia y no como aquel grito jubiloso desde los escenarios. Su historia, una travesía tejida entre el fulgor del éxito y las sombras implacables de una enfermedad silenciosa, se remonta mucho antes de alcanzar la fama. Todo comenzó en los campos áridos y polvorientos de un Durango que fue testigo de sus primeros sueños infantiles. Mucho antes de que multitudes corearan su nombre, Beto ya estaba forjando su destino, nota a nota, decisión a decisión. Desde la adolescencia, tomó una de las decisiones más valientes de su vida, dejar su hogar para buscar algo más grande que él mismo. Atravesó no solo fronteras físicas, sino también límites emocionales. En los campos agrícolas de Estados Unidos, entre cultivos de remolacha y papas, su voz encontró un motivo para florecer. Y no fue obra de la casualidad. Fue la necesidad y el fuego interior los que le dieron impulso. En medio de jornadas agotadoras y bajo el calor sofocante, se aferró a una guitarra desgastada, a una vieja grabadora y a su férrea convicción de que algún día, su voz viajaría más lejos que cualquier tren de carga. Apenas con 15 años, se casó con quien sería el pilar fundamental de su existencia. Compartieron no solo los días de dicha, sino también las pruebas más duras. Ella sería, más adelante, su compañera de vida y de batalla. Su historia de amor nació temprano, pero se consolidó fuerte, y ese vínculo sería esencial cuando el mundo pareciera venirse abajo. Antes de que la vida le lanzara sus retos más duros, Beto se cruzó en el camino de un grupo de jóvenes músicos en un estado vecino. Ellos, sin saberlo, estaban siendo testigos del surgimiento de un futuro ícono del pasito duranguense. Solo sentían que, cuando él cantaba, algo especial ocurría. Ese fue su primer gran impulso. Durango, su tierra natal, se convertiría pronto en el escenario decisivo. Allí, se integró a la agrupación Universo, donde pasó años moldeando su voz, su estilo y su personalidad artística. Su presencia, aún en crecimiento, ya era magnética. Pero lo mejor todavía estaba por llegar. A finales de los años 90, la música regional mexicana estaba viviendo una transformación. Un nuevo ritmo, vibrante y contagioso, comenzaba a ganar terreno. Beto Terrazas no solo decidió subirse a ese tren, él tomó los controles. En el año 2001, se unió a Montes de Durango, una agrupación formada en Chicago que ya empezaba a abrirse paso en el escenario musical. Pero fue su llegada la que consolidó definitivamente la identidad del grupo. Su voz, con esa textura única, potente y genuina, no solo acompañaba las canciones, las transformaba. Su energía en el escenario era imposible de ignorar y su conexión emocional con el público se volvió casi espiritual. En poco tiempo, Beto no era solo uno más, se convirtió en el alma vibrante de la agrupación. Las listas de popularidad comenzaron a llenarse con sus temas y Montes de Durango cruzó fronteras, llenando estadios y conquistando una generación entera que encontró en sus letras y melodías un espejo de sus propios sentimientos. Fue, sin lugar a dudas, una etapa dorada para el duranguense, con Beto brillando en el centro de todo. Sin embargo, ni el éxito rotundo ni el cariño del público pudieron protegerlo de las fracturas internas. Para mediados de 2005, cuando su carrera estaba en su punto más alto, Beto Terrazas tomó una decisión que sorprendió a muchos: alejarse del grupo. No fue un impulso repentino ni un acto de rebeldía. Detrás había tensiones, sí, pero también un llamado más profundo, el deseo de explorar su propia voz y su independencia artística. En medio de rumores, versiones contradictorias y especulaciones, Beto dio un paso al costado. Lo que muchos imaginaron como el inicio de su declive, se transformó, en realidad, en su renacimiento. Su primer álbum como solista, Las Dos Caras, marcó un nuevo comienzo. Con el sencillo Muñeca de Ojos de Miel como punta de lanza, Beto dejó claro que no necesitaba escudarse tras un nombre colectivo, él era el fuego. El álbum escaló rápidamente en las listas de popularidad y sus seguidores no lo abandonaron,
lo respaldaron con fuerza. No fue una pérdida, fue una evolución natural. Y entonces, vino una jugada arriesgada que terminó siendo un acierto brillante, una colaboración inesperada con Natalia Jiménez, vocalista de La Quinta Estación. Juntos lanzaron El Sol No Regresa, una fusión entre el estilo duranguense y el pop rock español que sacudió la industria musical. Era un riesgo, pero el experimento funcionó a la perfección. Ese impulso lo llevó a grabar el álbum Con los pies en la tierra, donde no abandonó sus raíces, pero sí expandió su horizonte creativo. Incluyó canciones escritas por figuras como Joan Sebastian, consolidándose como un artista completo, más allá del regional, un verdadero intérprete capaz de cruzar géneros y emociones. Posteriormente llegaron más proyectos, Conquistando Caminos, Material que mi gente pidió y el emblemático Animal, discos donde mostró una nueva energía, pero también una madurez emocional palpable en cada nota. Temas como Solo y Esperanza se convirtieron en himnos personales para muchos de sus seguidores. Parecía que nada podría detenerlo. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que el mundo entero se detuvo. La pandemia de COVID-19 no solo cerró escenarios y calles, también trajo consigo tragedias personales imposibles de anticipar. Beto Terrazas vivió en carne propia uno de los golpes más devastadores, la pérdida de uno de sus hijos a causa del virus. Fue un dolor indescriptible, un vacío que ningún éxito podría llenar. Durante ese tiempo de encierro forzado, Beto encontró refugio donde siempre lo había hallado, en la música. Desde su aislamiento, compuso Let Your Thoughts Fly Free, una canción profundamente melancólica, escrita para un mundo roto. Más que una melodía, era un mensaje urgente. Cuídense, abrácense, sobrevivan. Era la voz de un hombre que había comprendido, como pocos, la fragilidad de la vida. Pero la oscuridad no había dicho su última palabra. En silencio, su cuerpo empezó a emitir señales de alerta. Dolores cada vez más agudos. Fatiga que no se justificaba solo por el agotamiento. Síntomas que, con el paso del tiempo, se volvieron imposibles de ignorar. Durante una gira, Beto se vio forzado a detenerse. Aprovechó una pausa en las presentaciones para someterse a estudios médicos. El diagnóstico cayó como un muro, cáncer de colon avanzado. No había margen de espera. No era un pequeño tumor que se pudiera tratar con calma. Era una batalla que debía comenzar de inmediato. En cuestión de días, pasó de llenar escenarios a enfrentar una cirugía urgente e invasiva. Los médicos decidieron, sin rodeos, extirpar parte del colon y casi la mitad de su estómago. No hubo tiempo para asimilarlo, había que actuar. La operación fue solo el primer paso de un camino brutal. La quimioterapia llegó como una tormenta devastadora, arrastrando consigo secuelas que cambiarían su vida para siempre. Su voz, aquella voz que había conmovido a multitudes, comenzó a apagarse. La toxicidad de los tratamientos afectó directamente sus cuerdas vocales. Ya no podía cantar como antes. Y para un hombre que había vivido a través de la música, eso fue una herida más profunda que cualquier cicatriz física. Beto intentó resistir. Se aferró a su guitarra como último bastión. Pero incluso eso le fue arrancado de las manos. La neuropatía, otro efecto cruel de la quimioterapia, dejó sus dedos adormecidos e incontrolables, incapaces de seguir el ritmo que su corazón dictaba. La música, su salvación eterna, se desvanecía nota por nota. Muchos habrían bajado los brazos ante un panorama así. Pero él no. Ni su esposa, ni su madre, ni sus seguidores permitieron que se rindiera. Con determinación silenciosa, Beto comenzó a caminar. Largas caminatas, a veces solitarias, buscando reencontrarse con un poco de energía, un destello de paz. Fueron 7 meses de tratamiento implacable. Y, poco a poco, su cuerpo respondió. Casi como un milagro, su voz volvió a surgir. No con la misma potencia de antaño, pero sí con la misma alma. Cuando sintió que era capaz de hacer algo más, no pensó en regresar a los grandes escenarios. Pensó en quienes le habían salvado la vida. Se presentó en el hospital donde fue tratado y ofreció una serenata para los médicos, enfermeros y pacientes.
Con una voz frágil, pero cargada de amor y gratitud, cantó por quienes todavía seguían luchando. Aquello no fue un show. Fue una oración cantada, un acto real y profundo. Para quienes lo presenciaron, fue como una chispa en medio de la oscuridad. Después de esa serenata íntima en el hospital, Beto Terrazas retomó el escenario. Volvió acompañado de Montes de Durango, la banda que siempre lo consideró parte esencial de su historia. Pero esta vez, las presentaciones eran diferentes, más esporádicas, más exigentes. Lo que el público veía era entrega absoluta. Lo que no veían era el precio, dolor físico, náuseas, agotamiento extremo. Aunque el cáncer había retrocedido, no había desaparecido. Seguía ahí, agazapado, como una amenaza latente. Volvamos al principio. Beto nació en Tepehuanes, Durango, en un hogar humilde pero lleno de música. Desde pequeño, su instinto musical era evidente. Apenas con 5 años ya entonaba canciones en eventos locales. No venía de una familia adinerada, pero sí de una familia que creyó en su talento. Su padre, su madre y sus hermanos sabían que no era un niño cualquiera, tenía fuego en la garganta. A los 15 años tomó una decisión arriesgada, dejar su país en busca del llamado sueño americano. Pero lo que encontró fue la versión más dura de ese sueño. Vivió de trabajos pesados, largas jornadas, salarios bajos. A pesar de todo, nunca soltó la música. Grababa sus canciones con los pocos recursos que tenía a mano y las vendía él mismo, de puerta en puerta. Pero la vida tenía otros planes. Los integrantes de la banda compartieron que ya se estaban gestando nuevos proyectos, nuevas canciones, nuevas ideas. Y por eso, su ausencia duele todavía más. No se trató solo de perder a un cantante. Se trató de interrumpir una historia que estaba a punto de renacer. La banda expresó que compartir escenario con Beto fue un privilegio, pero tenerlo como amigo fue un regalo aún más grande. En cada palabra se percibía tristeza, gratitud y un vacío imposible de llenar. Beto Terrazas había dejado de ser solo un artista. Se había convertido en un símbolo. Un hombre que enfrentó el cáncer con la frente en alto, que agradeció a su gente hasta el último momento, que cayó, se levantó y volvió a cantar con lo que le quedaba de fuerza. Su figura trascendió la música. Fue testimonio de vida. En un mundo saturado de apariencias, Beto eligió ser genuino, ser él mismo. A lo largo de su carrera, su estilo evolucionó. Pero jamás perdió autenticidad. Desde las primeras canciones de amor juvenil hasta sus composiciones más introspectivas en los últimos años, cada etapa tenía su propio matiz, su propio color. Pero lo que nunca cambió fue su conexión real con el público. Podías escuchar a Beto Terrazas con tus padres, con tus hijos, o simplemente cerrar los ojos y dejarte llevar. Su música traspasaba generaciones porque venía del alma, no de la estrategia. Cada entrevista, cada testimonio, reflejaba esa humildad de quien nunca olvidó de dónde venía. Para él, los días recogiendo papas le enseñaron más que cualquier escenario. El silencio de los campos fue su primer maestro. En sus últimos años, Beto habló del tiempo con una urgencia distinta. Hablaba de cuidar la salud, de escuchar al cuerpo, de abrazar más, de no esperar. Se volvió reflexivo, consciente del valor de cada instante. Sus letras también cambiaron, se volvieron más profundas, casi como si estuviera dejando pistas de que el final estaba cerca. Su esposa, aquella con quien se casó a los 15 años, fue su bastión. Ella lo acompañó en cada tratamiento, en cada recaída, en cada paso incierto. Fue su refugio cuando ya no podía sostener una guitarra, su fuerza cuando él dudaba si podía seguir. El amor que compartieron no nació en los escenarios, sino en los pasillos de hospitales, en los días sin aplausos. Ese fue quizás su mayor triunfo. Amar y ser amado hasta el último aliento. Su obra musical quedó como testimonio eterno. Desde los temas que definieron el duranguense hasta las colaboraciones que rompieron géneros, Beto se reinventó una y otra vez sin traicionar su esencia. Nunca buscó ser perfecto. Buscó ser verdadero.
En un mundo de artificios, eligió mostrarse vulnerable. Si en un concierto le faltaba el aire, bajaba el ritmo. Si su voz se quebraba, se apoyaba en su público. Y fue esa honestidad la que terminó sellando el lazo irrompible con su gente. Sus compañeros de banda lo recordaban como el que rompía la tensión con una broma, como el que alentaba cuando alguien flaqueaba, como el que podía pasar horas afinando una canción por respeto al arte. Para Beto, la música no era un negocio. Era un compromiso espiritual. Incluso cuando su voz ya no respondía, encontró formas de seguir comunicándose. Caminó. Escribió. Abrazó. Cantó cuando pudo, susurró cuando no. No permitió que el dolor definiera su historia. Lo transformó en mensaje. Hoy, quienes lo escuchan por primera vez, sienten que hay algo distinto en su música. Algo que no saben explicar, pero que reconocen de inmediato. Quizás sea su historia de lucha. Quizás sea la intensidad con la que interpretaba cada palabra. O tal vez, sea simplemente esa clase de luz que solo tienen quienes vinieron al mundo con una misión. Porque eso fue Beto Terrazas. Una misión cumplida cantando. Y esa misión no terminó con su partida. Sigue viva en cada joven que toma una guitarra inspirado por él. En cada padre que le enseña a su hijo aquellas canciones que marcaron su juventud. En cada memoria que revive un concierto inolvidable. Beto Terrazas vive en cada eco de aplausos. En cada verso que aún se canta con el alma. Si tú también llevas un recuerdo suyo, una canción, un momento, compártelo en los comentarios. Porque cuando compartimos nuestras historias, su luz sigue encendida. Los grandes no se van. Se siembran en el alma del pueblo. Gracias por tu voz. Gracias por tu historia. Gracias por tu entrega, Beto Terrazas. Tu ausencia duele. Pero tu memoria nos levanta. No dijiste adiós. Dijiste, aquí me quedo. En cada canción. En cada corazón.